Bueno, tengo el gran gusto de saludar a las 7:37 al colega, abogado, autor de un libro muy importante para leer, La Noble Ernestina, que tiene que ver con el Grupo Clarín, y abogado especialista en derechos humanos, el doctor Pablo Yonto. Pablo, un gusto saludarte. Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno, quería ver tu mirada sobre esta ley que está intentando introducir, por ejemplo, Diego Bossio, que tiene que ver con romper un poco la homogeneidad, vos corregime si lo estoy explicando mal, la homogeneidad del precio del papel, para de alguna manera empezar a permitir diferenciarse, por ejemplo, los dueños de papel prensa, que van a poder discriminar el precio, perjudicando sin duda a los más débiles, ¿no?, de la cadena de uso de las bobinas, ¿no? Así que es una ley que llama la atención. Quería saber cuál es tu mirada, que ha seguido este tema tan profusamente. Sí, es nuevamente otro intento en este caso, bueno, va a ser desde la Cámara de Diputados y de un diputado en particular, Diego Bossio, por favorecer al Grupo Clarín, ¿no? Bossio, que ocupó un rol y un papel durante el gobierno de Cristina, que fue precisamente el gobierno que sacó la ley 26736, que es la que ahora pretende reformar específicamente en algunos artículos para beneficiar a papel prensa. Bueno, es otra muestra de esto que se viene consumando desde poquitos días después del inicio del gobierno de Macri, que es modificar una serie de leyes exclusivamente para responder a los pedidos de Clarín. Arrancaron a pocas horas de asumido el gobierno de Macri, cuando directamente modifican la legislación relacionada con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la conocida como Ley de Medios, solo en los artículos que le pedía Clarín, que eran los del cupo de 41, ¿no? 40, 41. Exactamente, y ahora, bueno, van con el tema de papel prensa, sintéticamente, para que se entienda. En el 2011, en diciembre, si no recuerdo mal, del 2011, cuando sale esta ley, que es la que declara de interés público el tema de la fabricación, la comercialización, la distribución del papel para diarios, porque se trata, bueno, de un insumo que los diarios, sobre todo los diarios de las provincias, de los pueblos, y los diarios de los barrios, que hay, y son miles, ¿no?, publicaciones que se hacen en papel de diario. Cada uno en nuestro barrio sabemos que tenemos 3, 4, 5 de estas publicaciones. Bueno, había que protegerlas, y la manera de protegerlas era con una ley que le pusiera freno a la actitud durante décadas de papel prensa, manejada sobre todo por Clarín y por La Nación, pero centralmente en los últimos años por Clarín, que tomó prácticamente el control de la empresa. Y que esa ley lo que decía, entre otros aspectos, además de declarar de interés público, era que los que producen papel para diarios tienen que, primero, informar a una comisión, que la hay en una bicameral, tienen que informar, primero, el stock que tienen, segundo, la capacidad de producción que tienen, y tercero, un precio único que sale de una fórmula que está puesta en esta ley. ¿Para qué? Para que los diarios pequeños, medianos, etcétera, todos, sepan, bueno, de qué se trata, cuánto papel tiene las fábricas de papel, qué precio va a tener, porque es un insumo súper necesario. Claro. Vos que sabés de esto, Pablo, para un medio gráfico, el insumo del papel es más o menos un 70-80% del costo total, ¿no? Sí, es uno de los más altos, y además, bueno, le puso ese límite, ¿no?, de decir, bueno, ustedes van a tener un precio único para que sepamos, porque si no, ¿qué hacía papel prensa antes? Papel prensa beneficiaba a las empresas grandes en perjuicio de las empresas chicas, y por supuesto había precios referenciados y precios con beneficios para empresas grandes. La ley está todavía vigente, así que no ha sido modificada, es un proyecto de Bossio. Sé que Bossio anda diciendo por ahí que esto lo hace para proteger las fuentes de trabajo de papel prensa, sobre todo porque ha caído la producción de papel, producto de que, bueno, la gente cada vez compra menos
papel diario en papel y lo lee digitalmente, etcétera. Pero la verdad es, si esta fuera la situación, que además hay que demostrarla con números para ver si efectivamente las ventas de papel prensa han caído, porque además el Estado tiene un porcentaje todavía de las acciones ahí. Lo otro que hay que ver es si papel prensa puede producir otro tipo de papeles también para el consumo de la sociedad, y en ese caso esa será la solución para si la fábrica está produciendo menos papel porque se consume menos papel de diario. Es decir, hay que buscar salidas por otro lado y no las salidas sencillas para él, que son, bueno, seguramente habrá recibido el telefonazo y la orden de Mañeto de poner un proyecto de ley que lo que va a hacer es dañar muchísimo a los pequeños medios que consumen papel, y va a beneficiar mucho a los grandes medios que consumen papel, sobre todo al Grupo Clarín y al Grupo La Nación. Claro. Este gobierno le amplió aún más los logros que el Grupo Clarín ha tenido en la democracia reciente. Lo que ha hecho es sacar una cantidad de medidas que le han permitido al Grupo Clarín crecer, ¿no? Bueno, toda esta alianza con el grupo, todo lo que es Nextel, todo lo que es Telefónicas, por un lado, y después lo que ha hecho es consolidar su fuerza en digamos, la nave insignia que tiene hoy Clarín en cuanto a recaudación, que es Cablevisión, ¿no? Claro. Cablevisión es la gran recaudadora y bueno, a partir, digamos, de todos los beneficios que ha tenido, sobre todo, por ejemplo, entre otras cosas, con el tema del fútbol, y la posibilidad otra vez de volver a tener atada a muchísima gente con el tema de, bueno, si lo ves por cable, pagando ese adicional, ese recargo que hay por tener el fútbol, bueno, todo eso es ingreso para la mayor proveedora de fondos para el Grupo Clarín, que hoy es Cablevisión. Sí, sin duda que ha sido, en algunas cuestiones ha sido política la cosa, es decir, esto de avanzar contra la ley de medios en su momento es una decisión, por supuesto, mucho más política, para decir, bueno, sáquenme estos artículos, así no estoy pensando en cómo deshacerme de licencias, así mantengo las que tengo. No es que Clarín ha pegado un salto enorme y en los últimos años, no sé, ha comprado 10 canales más o 20 radios más, eso no ha sucedido, pero le ha sacado el mayor límite que le estaba poniendo la democracia, que era, bueno, dejen de tener semejante cantidad de licencias y de medios y que la cosa se reparta más. El Estado tiene que garantizar que haya más voces, no menos voces. Y bueno, lo que ha ocurrido en estos años se ha mantenido ese predominio del Grupo Clarín en el bombardeo informativo a partir de la consolidación de sus licencias. Claro. Bien, uno se pregunta, para cerrar este tema, después te voy a preguntar sobre derechos humanos, si me permitís un par de minutos más. Uno se pregunta, a ver, yo tengo una posición crítica sobre el gobierno anterior, porque bueno, yo me siento víctima del manejo irresponsable que hubo con impresentables como Sergio Spolky y Garfunkel, que nos dejaron a todos con el Grupo 23, nos dejaron colgados, y entonces pasamos de un intento comunicacional inventando a estos delincuentes empresarios, y pasamos ahora a lo que yo digo el laissez-faire, laissez-passer de que el Estado no debe meter la mano en los medios, es decir, que el mercado debe manejar los medios, claro, siempre teniendo al grandote de mi lado, ¿no? Como es típico del neoliberalismo, ¿no? Que queremos apertura total siempre y cuando los grandotes largan 500 metros antes. Me parece que en los medios están haciendo lo mismo. El gobierno dice, yo no tengo nada que ver, se caen los medios porque, bueno, yo no tengo es el mercado el que decide, claro, siempre dándole más publicidad a los que están de su lado. Por eso le importa un bledo lo que pase con la TV pública, la Radio Nacional, puede dejar 4 días sin aire Radio Nacional durante el G20, eliminar el informativo de la TV pública, no le importa porque tiene al grandote de su lado, ¿no? ¿Coincidís con esa mirada? No, por supuesto que la decisión del gobierno ha sido esta, ¿no? La de poner en marcha desde el 10 de diciembre del 2015, bajo el disfraz y el manto, digamos, de, bueno,
el Estado no se mete acá que regula el mercado, nada menos que la libertad de expresión, que bueno, que es precisamente uno de los derechos humanos que tiene que defenderse desde el Estado, claro, y el Estado tiene que ser, claro, gran protagonista. No puede estar esto en manos del libre mercado, porque en manos del libre mercado lo que ocurre es que la voz la tienen menos, no más. Claro. El Estado se tiene que preocupar por abrir la posibilidad de la comunicación para que la información llegue a la mayor cantidad de gente posible, primero, y segundo, para que la mayor cantidad del pueblo pueda expresarse. Correcto. No al revés. Dos claves, libertad de expresión y derecho a la información. Claro, y por eso el Estado regula, y dentro también de las propias contradicciones que genera el propio gobierno, y digamos en este caso, por ejemplo, expresadas en la Ley de Acceso a la Información Pública, que salió votada por el Parlamento durante este gobierno, digamos, durante el gobierno de Macri, sale una ley que el Estado regula el acceso a la información, diciendo el pueblo tiene acceso a la información pública, tiene derecho a pedirle a cualquier funcionario balances, recibos de sueldo de los funcionarios, información pública. Entonces, ahí hay para ese discurso liberal, ahí hay una contradicción que hay que marcársela. Bueno, si ustedes están diciendo que el Estado regula, acá también tiene que regular en todos los otros aspectos, y no puede, por ejemplo, acá en el caso de papel prensa, liberar el precio de un insumo que es fundamental. Pues después le sacan, como siempre, ¿no? Son esos gobiernos liberales que después le sacan normas a medida de las empresas, por supuesto las grandes empresas que se van a beneficiar. Papel prensa, por ponerte un ejemplo. Papel prensa, los terrenos que ocupa en la localidad de San Pedro, fueron donados por el Estado, es decir, el Estado le dio en la época de la dictadura, le dio esos terrenos. Esos terrenos no los compró Clarín, son terrenos que eran del Estado. No lo sabía, una nueva. Sí, son, bueno, bajo el disfraz de beneficiar, etcétera, así como ocurrió con muchos clubes, viste que muchos clubes tienen sus sedes en terrenos que alguna vez fueron terrenos estatales, fiscales, y que se produjo una donación con el tema de, bueno, se va a producir un beneficio social con una entidad que va a traer deportes y cultura, y está bien. Bueno, en aquel momento, en la época de la dictadura, también con esos argumentos de que se iba a construir una fábrica de papel que iba a beneficiar a todo el país lector, los terrenos fueron otorgados a una empresa que, bueno, tiene una pata estatal, tiene una pata privada. Es la particularidad de papel prensa, ¿no? Nosotros nos podemos quejar y patalear con mucho derecho en papel prensa porque es una parte de la empresa, nos pertenece a todos. El Estado todavía tiene acciones ahí, ¿no? Llegan casi al 20%. Así que sobre eso tenemos mucho para patalear, decir y gritar en nombre de una empresa que también le pertenece al pueblo, por lo menos formalmente. Clarísimo, sí. Una vez más se cumple este apotegma, ¿no? Libertad de mercado siempre y cuando yo largue 500 metros antes y tenga la sartén por el mango, si no, ahí empezamos a revisar todo. Te puedo preguntar sobre qué opinión te merece lo que se ha desatado, que incluso hasta la mismísima Lisa Carrió, que ahí hay que hacer una lectura claramente político-electoralista, ha puesto el grito en el cielo con este protocolo para la fuerza de seguridad de Bullrich. Mira, a lo que ya se dijo, que bueno, no quiero agregar cuestiones obvias de mi oposición y la oposición de los organismos de derechos humanos. A lo que ya se ha dicho, te cuento que, bueno, ayer se ha presentado una denuncia contra Patricia Bullrich ahí en Comodoro Pi, cayó en el juzgado de Cervini de Cubría. Esperemos que hoy o mañana salgan las primeras resoluciones respecto de, bueno, si se considera que acá ha habido incumplimiento de los deberes de funcionario público o algún, bueno, lo que la jueza y la fiscal consideren respecto de una decisión que violenta no solo las normas de protección de derechos humanos, sino que violenta a la sociedad a tal punto que, bueno, que hasta sale la propia Carrió a decirle no vamos a permitir que se vaya camino al fascismo.
Ojalá que los límites se pongan desde la justicia, que se pongan desde las movilizaciones o marchas que se hagan en repudio, y ojalá que esta ministra, que la verdad es de lo peor que ha dado la democracia, ¿no? No solo con esto, bueno, todo lo que viene haciendo y esta especie que uno sí entiende, obvio, a esta altura de la carrera política de Patricia Bullrich, de acomodarse o intentar acomodarse a los vientos que soplan. Esto ahora le agarró por seguir la ruta a Bolsonaro y ponerse dura en esto, más dura de lo que ya ha sido, con tanta muerte generada por la violencia institucional en estos últimos años. Y ojalá que, bueno, algún día antes del 10 de diciembre del año que viene, ojalá que renuncie esta ministra. No puede estar, el daño que le está causando a la democracia, y ahí están las estadísticas de la Correpi y las voces de quienes llevan toda la lucha por impedir que haya gatillo fácil. Ahí están los números tan claros de que durante la gestión de Patricia Bullrich se han cometido la mayor cantidad de crímenes por parte de fuerzas de seguridad en la Argentina. ¿Aumentó el gatillo fácil durante la gestión de Bullrich? Sí, ahí están, digo... Sí, ayer hablamos con Verdú. Hablamos con Verónica Durriudó del CELS, sí, la encargada del tema de derechos humanos del CELS. Sí. Y nos confirmaba lo que vos nos decís. Ahora te pregunto, Pablo, estamos hablando con el doctor... Sí, es difícil la estadística. Mira, yo tengo acá cerca la Villa 21, con militancia ahí también, y acá están muy metidos los compañeros y las compañeras de La Poderosa, ¿no? Que es la agrupación que hace la revista La Garganta, pero la agrupación se llama La Poderosa, y ellos tienen acá un monitoreo de la situación por también los crímenes que se han cometido contra sus propios militantes y vecinos, y es muy notorio el caso. Lo que pasa es que a veces la estadística se lleva solo con los muertos, y la estadística hay que llevarla con todo lo que significa violencia institucional, detenciones, torturas, allanamientos sin orden, manoseos, todo eso es lo que se ha incrementado producto de darles esa año tras año vía libre, y con esto que es vía libre directamente para matar, ¿no? Esto es como la frutilla del postre para ellos, ¿no? Pero bueno, preocupante. Sí, la pregunta es, hay un sector importante, indudablemente, por lo menos lo deben haber ocultado, el bolsonarismo en un núcleo duro del voto de Macri debe estar de acuerdo con esto, ¿no? Sí, siempre van a encontrar, porque bueno, toda sociedad tiene ese componente, ¿no? Será un 15, un 20%, en todas las sociedades lamentablemente, bueno, está ese sector que bajo el discurso de la seguridad te dice que los maten, que los linchen, bueno, todo esto que hemos visto en estos últimos años crecer, y que después la misma sociedad se horroriza cuando llega el hecho que los sacude porque mataron a uno de ellos, o porque la cantidad de gente que han matado los desborda, y entonces quedan impactados, como lo que pasó en la dictadura, ¿no? En los meses previos a la dictadura también se pedía esto, una especie de gatillo fácil, más sí, que venga el golpe y que mate, y que hay que matarlos, y a los subversivos, y a los zurdos, y a esto, y a los peronistas, y a esto, hay que matarlos, hasta que la sociedad quedó choqueada por esa propia mano dura que había pedido. Cuando quedó choqueada, reaccionó, ¿no? Y dijo nunca más. Ahora el tema es, bueno, otra vez, ahora se alimenta bajo el tema de esto, de la seguridad, del motochorro, del extranjero, de este cóctel del enemigo que se va creando, y que justifica lo peor, sale lo peor de la sociedad. Ojalá que mucho se pueda reflexionar. Ayudan un poco los medios como ustedes, y otro poco, bueno, la conciencia pro derechos humanos, en defensa de los derechos humanos. Sí, eso es una conquista de la sociedad, más allá de, me parece, hasta de ideología, quedó demostrado con el 2x1, ¿no? Seguro, el 2x1, como vos decís, es creo que la mejor muestra, ¿no? Hubo marchas, movilizaciones, hubo un parlamento que, salvo un diputado, el que se disfraza de amarillo, la ley la votaron todos los senadores y el 99% de los diputados, que es la ley
que permite ahora que el voto de ayer de los jueces haya cambiado, de Rosati y de Hayton de Nolasco, y tengamos un fallo de la Corte que bueno, que se pone en línea con la defensa de los derechos humanos y dice no a la aplicación del 2x1, salvo este mamarracho de juez que es Rosenkrantz, ¿no? Que hablando del Grupo Clarín, es el abogado que perteneció a Cablevisión y al estudio que defendía al Grupo Clarín, es el abogado de Clarín en la Corte. Sí, es más, me recuerdo cuando se le obligó al Grupo Clarín a hacer la división societaria, sí. Como el estudio de Rosenkrantz era uno de los que tomaba uno de las células en que se dividía Clarín. Sí, y además acordate que el estudio de él, cuando lo intentaron poner por la ventana a pocas horas de asumir Macri, con el decretazo para meterlo a Rosenkrantz y a Rosati, la página del estudio de él tenía la lista de clientes. En la lista de clientes estaba Cablevisión. Cuando salió toda la discusión, borran el listado de clientes a Cablevisión, ¿no? Pero bueno, fue y debe seguir teniendo línea directa con Mañeto. Un tema central, Pablo, para que quede claro, porque, a mí me pasa, yo estoy en La Matanza a la tarde, en la Universidad Nacional de La Matanza, que tiene una radio que llega a todo el oeste, y ahí el pobre está siendo víctima de la inseguridad, Este es un tema, nosotros tenemos un móvil, y vos te enterás que la gente que va a trabajar a las 5:30 de la mañana, todos los días pasa un motochorro, pasa un grupito de una barrita, la verdad que están pasándola muy mal mucha gente con el tema, pero lo que a ver si vos coincidís, que me interesa tu opinión, que es la que vale, lo que uno quiere dejar en claro, no es que esté amparando a esos delincuentes, a esos asesinos que te matan por una campera, uno lo que quiere decir que no se va a solucionar el tema con un protocolo, es una engaña pichanga, es una fuga de la realidad que pasa por otro lado el tema de la inseguridad, ¿estás de acuerdo? Pero sin duda, y que tiene que ver con la cuestión social, no hay vuelta a la cuestión social, que por supuesto tiene como primera línea la cuestión económica. Vos, si a un pueblo lo condenás al hambre, a la pobreza y a la desesperación, no hay duda que las vías de salida van por otro lado. Uno trata de escaparle a eso en la desesperación de todas las maneras posibles. Te cuento lo que acaba de pasar con mi familia, digamos. La semana pasada me rompen el auto acá en el barrio, en Barracas, y el chico que se llevaba las cosas se llevaba un cricket y la llave cruz. Cualquier cosa. Se llevaba del auto. Y a mi hermano que vive en La Matanza, la semana pasada también le robaron un Fiat 147 del año del Jopo. Producto, por repuestos o por la desesperación. Ahora, eso sumado a la cuestión educativa, si vos haces caer la cuestión económica y la cuestión social y la cuestión educativa, haces un cóctel que está generando sin duda, no se desconoce esto que vos decís, lo que está pasando en La Matanza y que está pasando en centenares de barrios y localidades del país, sin duda que es un reflejo, de esto, pero no se combate, no se puede combatir, no podemos permitir como sociedad, combatirla de esa manera, ¿no? Estas cosas son las que te hacen reflexionar como han reflexionado otras sociedades, ¿no? Italia, acordate, en su momento también en los 70, 80 reflexionó, la sociedad italiana puede permitirse perder a Aldo Moro, cuando lo habían secuestrado, lo que no puede permitirse es perder la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y esto también, clarito. Esto tenemos que reflexionar muy fuerte, ojalá se pueda, ¿no? Ojalá los jóvenes sobre todo puedan hacer esta discusión. Patricia Bullrich, ¿actúa sola o qué hay detrás de ella para que tome estas medidas que toma? Sí, yo creo que parte de algún establishment con ella hay, digamos, de un establishment relacionado obviamente con fuerzas de seguridad, con personajes que seguramente vienen de la época de la dictadura, agencias de seguridad, algo de eso uno supone que hay, no lo sé, no lo puedo afirmar, pero es muy llamativo todas estas cuestiones que tienen que ver con compras y compras ahí en el ministerio que ella maneja lo que exhibieron en los últimos meses, ¿no? Todas estas cuestiones de más armamento,
más vehículos de esto. Digo, cuando uno ve que hay ahí atrás intereses económicos, uno tiende a pensar lo que nos han enseñado a pensar los que saben guiarnos en el tema de qué hay detrás de esto, ¿no? Bueno, siempre miremos quién se beneficia, siempre miremos cuando hay una medida quién recoge los beneficios de eso. Sí, también tendríamos derecho, como vos dijiste, por la ley de información pública, cuánto se ha gastado, ¿no? No se sabe cuánto se ha gastado comprando en el Estado de Israel, cantidad de tecnología, de armamento. Sí, estaría bueno que alguien lo pida, o no sé si ya lo habrá pedido algún legislador tendiente a saber eso, y qué grupos son los que están vendiendo y qué vínculos tienen en la Argentina con determinados socios y eso, ¿no? Nosotros en el tema, por ejemplo, siempre vinculado a la búsqueda de genocidas y etcétera, uno fue viendo cómo te diría que casi, no sé, por decir un porcentaje muy alto, un 80% de los genocidas estaban metidos en agencias de seguridad durante los 30 y pico de años de democracia, ¿no? El que no era dueño era socio minoritario, el que no era socio minoritario era gerente, el que no era gerente era director de compras. Los ibas ubicando cuando llegaban los legajos y eso, los ibas viendo cómo se iban reciclando en agencias de seguridad. Y claro, era la salida laboral de la mano de obra desocupada. Claro, y las agencias de seguridad necesitan la inseguridad para poder venderte las camaritas, los guardias, la cabinita, el móvil que va a dar vueltas por tu country, por tu esto, etcétera. Son los que se benefician con todo esto. Entonces, el discurso de bueno, usted necesita una puerta blindada, 2 cámaras en su casa, 3 cámaras en la vereda, un guardia en la esquina, etcétera. Bueno, sí, la sociedad va yendo a eso. Si en la desesperación dice, bueno, compro esto, compro lo otro, pero bueno, ese